Bienvenidos y bienvenidas, vamos a continuar con este proyecto. En este video vamos a crear un formulario para poder gestionar las categorías, es decir, para poder editar y o crear nuevos elementos. Entonces nos vamos a ir, voy a comprimir un poco más el proyecto, nos vamos a ir a la carpeta de Views y dentro del directorio Category vamos a agregar un nuevo archivo que le vamos a llamar form.blade.php. Dentro de este formulario vamos a incluir los encabezados de la modal. Entonces, si ustedes recuerdan, dentro del directorio common ya tenemos dos archivos, uno que es el modal head y el modal footer. Entonces vamos a incluir, me voy a ir al proyecto para mostrarles. Cuando hacemos clic en agregar, esta ventana modal se compone de un encabezado, un pie, y en el centro es el formulario que estamos creando precisamente. Entonces nos vamos a ir al proyecto y lo primero que vamos a hacer es @include, entre paréntesis vamos a ubicarnos dentro de la carpeta common, punto, y queremos incluir el archivo que se llama modal head. Vamos a hacer unos cuantos enters y aquí vamos a crear el cuerpo de la modal. Entonces vamos a crear un div con la clase row y dentro de este div vamos a crear otro div que sería nuestra primera columna. A esa columna le vamos a decir que ocupe todo el espacio desde una resolución pequeña. Dentro de esta columna vamos a crear otro div, al cual vamos a crear un div que le vamos a poner la clase input-group, y dentro de ese input group vamos a crear otro div y a este div le vamos a poner la clase input group también -prepend. Bien, dentro de este último div vamos a crear dos span. El primer span le vamos a poner la clase input group text, input-group-text, y finalmente el otro span que le vamos a poner la clase .fa-edit. En realidad este span nos va a servir para colocarle un icono en nuestro proyecto. Si ven ustedes aquí, esta caja de texto tiene este icono. Entonces exactamente eso es lo que estamos logrando. Bien, debajo del span y enseguida del primer cierre del div vamos a crear nuestra caja de texto, nuestro input, el cual va a ser de tipo text. Le vamos a agregar la directiva where_model.lazy y lo vamos a bindear con nuestra propiedad pública name. Explico esto. Cuando nosotros utilizamos el lazy mode, me voy a ir al navegador, le voy a quitar el diseño de dispositivos móviles. Cuando nosotros utilizamos el lazy, si nosotros escribimos algo, se va a mandar esta información al backend una vez que esta caja de texto pierde el foco. Si ustedes observan, voy a cambiar el foco de la caja y aquí se va a mandar el componente y se va a volver a renderizar. Como pueden ver, aquí se renderizó. Excelente. Entonces lo que estamos logrando es que únicamente cuando se pierde el foco se manda esta información al backend y se actualiza el componente. De otra manera, si no utilizamos el lazy, cada vez que escribimos un carácter se actualiza o se vuelve a renderizar el componente y eso incrementa la carga de peticiones hacia el servidor. Entonces lo recomendable es utilizar lazy. Bien, después del model vamos a utilizar su clase para este input. La clase va a ser form_control de Bootstrap y finalmente vamos a agregarle un placeholder que va a ser ejemplo cursos. Bien, debajo de este segundo div que se cierra vamos a incluir una etiqueta de errores para, por ejemplo, cuando hacemos un clic aquí en guardar y no escribimos algo, nos muestra este mensaje en rojo de que la categoría es requerida. Esos mensajes de error los podemos capturar con directivas de Blade y vamos a utilizar la directiva que se llama error. Abrimos paréntesis, comillas simples, y aquí vamos a capturar el error
que se esté dando cuando se esté haciendo la validación de esta propiedad pública name. Después vamos a crear un span y a ese span le vamos a poner la clase text-danger, y en el texto de este span vamos a imprimir exactamente el mensaje de error que se genera con esta variable pública. Entonces aquí escribimos simplemente message. Además del text-danger, es text-danger, vamos a agregarle una clase particular de ER, en la cual después vamos a utilizar en los scripts del componente. Bien, hasta aquí tenemos el primer div. Vamos ahora a crear, me voy al navegador, vamos a crear la parte de la imagen, me regreso y aquí vamos a crear otro div. A este div le vamos a poner la clase call sm-12. A este div además le vamos a poner un margin top de 3. Dentro del div vamos a crear otro div y le vamos a poner la clase form-group, y además le vamos a poner la clase custom-file. Dentro de este otro div vamos a crear ahora nuestro input. A este input le vamos a poner un tipo de file porque es un archivo, lo que vamos a subir es una imagen. Después del type vamos a ponerle una clase. La clase que vamos a manejar aquí va a ser custom-file, custom-file-input. Bien, agregamos ahora la directiva de Blade para bindear nuestro input tipo file con el image. Wire model igual a, y lo vamos a bindear con image. Ahora vamos a filtrar que solamente se puedan aceptar ciertos tipos de archivos, en este caso imágenes. Agregamos el accept. Vamos a especificar que vamos a aceptar solamente imágenes de tipo PNG, imágenes de tipo GIF, y una imagen de tipo JPG, que será JPG. Bien, hasta aquí el filtrado de las imágenes. Aquí nos hace falta dentro de las clases ponerle el form control. Excelente. Después de eso, después del input, donde se cierra el input, vamos a agregar un label. A este label le vamos a poner la clase custom file-label. Le vamos a quitar el for, no lo necesitamos, y en el texto que se va a imprimir en este label va a ser imagen, y vamos a poner llaves y vamos a imprimir lo que tiene nuestra variable pública o propiedad pública image. Bien, después del cierre de este label vamos a imprimir también el mensaje de error que se pueda generar al momento de validar esta propiedad de image. Aquí vamos a validar image, vamos a mostrar el mensaje y sería todo. Excelente, entonces hasta aquí ya terminamos el cuerpo de nuestra ventana modal, y después del cierre del último div vamos ahora a incluir la parte del footer, que son los botones de nuestra ventana modal. Entonces hacemos una arroba include y sería common, directorio common punto, y sería modal footer. Excelente, ya terminamos ahora sí nuestro formulario de modal. Nos vamos a regresar a nuestra vista principal. Ya tenemos el formulario, en este caso el include form. Aquí vamos a hacer ese include, entonces hacemos una arroba include, y aquí nos vamos a ubicar primeramente en livewire punto category. Estamos en este directorio livewire category y finalmente es el punto form. Excelente, si guardamos y nos damos al navegador, voy a actualizar y aquí nos dice que hay un error, nos falta cerrar un enddiv o algo por el estilo. Nos vamos a regresar por acá. Es cierto, aquí nos falta cerrar un enddiv, pero realmente el enddiv no se refiere a un if else enddiv, sino hay que cerrar esta etiqueta o esta directiva de error. Entonces para cerrarlo es simplemente arroba end error, y de igual manera en el segundo guardamos, vamos al navegador F5. Excelente, ahora vamos a probar la modal. Ups, no se muestra. Vamos a ver si se genera algún error. Revisamos la consola.
No tenemos ningún error. Tenemos uno, pero no es lo que estamos buscando. Nos vamos a ir y vamos a revisar en el componente, en la vista principal. Lo que estamos haciendo es, al hacer clic, vamos a mostrar un elemento de tipo modal, y el elemento que se va a buscar va a ser el que tiene el ID de modal. Entonces nos vamos a ir al head, al modal head, y como pueden observar, no tenemos un ID en este modal que queremos mostrar. Ok, entonces aquí hay que ponerle ID igual, y le vamos a poner de modal. Con eso debería de solucionarse el detalle. Actualizamos, hacemos un clic nuevamente en agregar, y excelente, ahí tenemos. Aquí tenemos un detalle, vamos a revisar, nos regresamos, y aquí en la caja de texto, input group prepend, aquí sobra una R, guardamos, nos regresamos, abrimos, y excelente, ya lo tenemos ahí. Bien, ahora vamos a revisar por qué no se cargan los títulos de esta modal. Ok, si se ven los textos. Ok, si están los textos, solo que están en color blanco. Nos vamos a regresar y vamos a revisar acá. Tenemos que es un texto blanco en el modal header. Ok, aquí nos hace falta agregarle el fondo BG Dark. Vamos a ver, F5, excelente, ya tenemos ahí el fondo negro y su texto. Vamos a cerrar. Esto sucede porque todavía no tenemos los métodos dentro de nuestro componente en el back, pero ya lo vamos a crear en los siguientes videos. Entonces vamos a dejar este video hasta aquí. La intención era lograr mostrar esta modal y ya lo tenemos.